En un mundo como lo estás viendo en este momento, donde los españoles dominan a los descendientes de las civilizaciones americanas previas a Colón y estos son acallados, hoy queremos abarcar un tópico de gran relevancia, el sesgo cultural existente frente a las sociedades americanas precolombinas. Esto, producto de la manipulación de la historia realizada por parte de los colonos españoles, quienes tergiversaron el relato de lo sucedido antes, durante y después de su llegada. Con base en esto, realizamos una hipótesis que establece que la discriminación hacia las civilizaciones americanas precolombinas es un problema que se originó en el proceso colonial y se ha mantenido hoy en día de diversas maneras, poniendo en duda la legitimidad de la conquista española. La cortina de humo generada por el proceso colonial llevaba mucho tiempo escondiendo la verdad, hasta que ésta se comenzó a disipar gracias a personas como Charles Mann, autor y periodista norteamericano, quien utiliza su libro Una nueva historia de las Américas antes de Colón para desmenuzar la grandeza de las culturas americanas precolombinas de manera inconsciente, planteando en el público la imposibilidad de que, por ejemplo, estructuras y paisajes tan desarrollados existieran sin haber sido construidos por una sociedad avanzada y populosa. Junto a él han surgido más ideas como la planteada en la película La controversia de Valladolid, la cual expone al público cómo el descubrimiento del Nuevo Mundo supuso enormes cambios en la mentalidad europea de los siglos XV y XVI, teniendo un indudable impacto en el ordenamiento jurídico internacional de la época, pues se generó la necesidad de dotar de fundamento jurídico a la conquista de las Indias, algo que se ve a través de las posturas planteadas por Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda, las cuales, y como se muestra en la película, se ven enfrentadas. Vale la pena preguntarse entonces hasta qué punto es posible creer en la legitimidad de la conquista española. Por esta razón, la película significa para nosotros un punto de inflexión, ya que le ayuda al público a cuestionarse acerca de lo irracional que es que el descubrimiento del Nuevo Mundo constituye un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, provocando una amplitud de perspectivas e inquietudes, pues fue un evento, como muchos dirían, repentino. De manera que a través de las posturas de las Casas y Sepúlveda uno logra cuestionar el supuesto derecho al dominio político español y consecuentemente la legitimidad de la soberanía española, como lo recalcamos en nuestra hipótesis. Esto nos conllevó al posterior cuestionamiento de la licitud o ilicitud de la guerra que los españoles le hacían a los indios, cuestión que incide por lo tanto en el derecho de los españoles a la conquista. Esto conectado a los problemas que de las Casas expone que los españoles tenían frente a la supuesta naturaleza del indio, mostrando cómo se le ha vendido a la humanidad una idea errónea de los nativos americanos, donde se ha estereotipado a dichas poblaciones de vivir en un continente despoblado, primitivo y pobre, algo que según los ideales plasmados por Sepúlveda en la película no hubieran cambiado de no ser por la llegada de Colón. De manera que para desarrollar esto creemos que es importante hacer énfasis en dos de los argumentos que se utilizan en el debate, el oro y la evangelización, dos elementos que inconscientemente impulsaron a la conquista. Así, pues tal y como se señala y de las Casas durante el debate, los españoles se aprovecharon de la fuerza de trabajo de la población indígena, logrando así establecer un intenso tráfico mercantil entre su civilización y la de los nativos, generando el primer motivo que atrajo a los primeros codiciosos exploradores y conquistadores y que se vio reflejado en la posterior ambición de los colonos por la riqueza de los territorios americanos. Por lo tanto, la película le permite a uno ver cómo la conversión de los indios cumplió una función de cobertura ideológica. Asimismo, esta muestra cómo el pensamiento medieval otorgaba el derecho a un determinado individuo a poseer un reino, entre otros medios a través de la donación pontificia, lo cual nos hace preguntarnos si habrá sido esta la fórmula por la cual se justificó la legitimación de la soberanía española en las Indias. Bartolomé de las Casas, a través de sus argumentos, muestra cómo los conquistadores se acostumbraron a predicar el evangelio, pues sentían que esto legitimaba la soberanía española sobre los territorios americanos, lo cual se ve a lo largo de todo el debate, sobre todo cuando dice que un nativo le dijo: "Ya me siento cristiano porque sé mentir", o cuando argumentó que es incoherente seguir alimentando la creencia de que los indígenas eran más débiles que los españoles y que por eso Dios los castigaba cuando hacía que estos murieran de frío, algo que también se ve cuando él le refuta a Sepúlveda sobre el hecho de que los españoles justificaban la demolición de los templos de los nativos con la idea de que esto era una forma de castigo divino. La evangelización, por su parte, tuvo su punto de partida en la Bula Omnimoda de 1522. Los conquistadores vieron en ella la dignificación y justificación de su labor militar de conquista y sometimiento, razón por la cual surge en nosotros la necesidad de comprender los maltratos dispensados por parte de los colonos a los indios, pues aunque de esta situación eran conscientes los contemporáneos de la época, que criticaron desde distintas perspectivas la explotación a la que eran sometidos los indios, la evangelización muestra cómo, aunque había varios precursores del movimiento indigenista como Bartolomé de las Casas, que negaba el derecho de los colonos a someter a los nativos a servidumbre, ya que estos vivían en paz hasta que llegaran los conquistadores, esta, junto con el sistema de encomiendas, fue utilizada para
justificar y crear situaciones de esclavitud de los indios, trasladando el debate jurídico al moral, algo que claramente se ve reflejado en la película, pues se contrapone el deber ser, que tiene un componente moral, con lo estipulado por las leyes y creencias españolas. Básicamente, si las prácticas de los colonos no se ajustaban a la moral cristiana, el derecho de Castilla al dominio no estaba justificado, mostrando cómo a pesar de la repercusión de estas denuncias, la conquista se consideró legítima. Por lo tanto, la película logra presentar dos posturas encontradas y extremas. La primera de ellas consideraba a los indios como hombres libres y afirmaba que la única justificación de la conquista era la evangelización. Por otro lado, se afirmaba que Dios había dado estas tierras a España, por lo que los españoles podían reclamar su tierra a través de cualquier medio efectivo para ello, por lo que la película nos enfrenta ante la base ideológica de la figura del requerimiento. De manera que este debate sobre la legitimidad de la conquista española nos lleva a replantearnos varios conceptos como el poder temporal del Papa, la naturaleza humana de los indios, la guerra justa, el derecho de comunicación, entre otros. Esto también se ha expuesto en el artículo de periódico El Descubrimiento, que todavía no fue España de América, pues este nos da a entender que en 1492 América fue invadida mas no descubierta, ya que como lo estipula la película Imán, esta ya había sido descubierta previamente muchos años antes por los indios que la habitaban, lo que se ve apoyado por el ideal que se establece en el periódico. América no fue descubierta en 1492 porque quienes la invadieron no supieron o no pudieron verla. Sin embargo, teniendo en cuenta los ideales de Mann y la película, sí hubo algunos profetas como Bartolomé de las Casas que sí lograron ver a la verdadera América, y por haberla visto, este y otros precursores de los derechos indígenas fueron condenados a la soledad. Aunque esto es cierto, también es cierto que los guerreros codiciosos, exploradores, conquistadores y los frailes que vinieron en busca de la fortuna que nos pertenecía y que impusieron su religión y su cultura como verdades únicas y obligatorias no lograron verla realmente. De manera, y como se muestra a través del argumento de la evangelización en el debate, el cristianismo nació entre los oprimidos de un imperio, se convirtió en un instrumento de opresión de los españoles, pues para ellos no podía haber otras religiones, algo que se refleja en la película cuando Sepúlveda insiste en que las creencias de los indígenas estaban compuestas por supersticiones e idolatrías, mostrando la ignorancia de los españoles, en tanto para ellos toda cultura que diferiera con la de ellos era una representación de incivilización. Por lo tanto, el artículo del periódico y el texto de Mann nos ayudan a comprender cómo para los españoles Dios y el hombre habitaban Europa, mientras en el Nuevo Mundo solo había demonios salvajes y primitivos. Esto muestra cómo aún son muchos los que todavía ignoran que en 1537 el Papa decretó que los indios estaban dotados de alma y razón, algo que se ve en la conclusión de la controversia de Valladolid. Por esta razón, muchos indígenas fueron tildados de ser culpables de delito, cuando realmente se les estaba culpando de ser, pues los españoles escondieron la voracidad de oro y plata detrás de una máscara que la ocultara, y así muchos indígenas resultaron acusados de idolatría, poligamia e incesto, lo que equivalía a que estos fueran condenados, pero realmente se les estaba condenando por practicar una cultura diferente. Por lo tanto, la conquista española reprodujo en América mucha de la violencia que se estaba viviendo en la misma España. Por lo tanto, se podría decir que la España que conquistó América no era una España unida, sino aquella que estaba sufriendo una de las peores épocas en toda su historia. Por esta razón, la España católica se impuso como España única, aniquilando a sangre y fuego a las creencias de los nativos americanos, mostrando cómo la intolerancia y el latifundio, la Inquisición y las mercedes de tierras son solo una muestra de la cristianización compulsiva, la castellanización compulsiva, el centralismo castellano, negador de la pluralidad nacional y cultural que había en América, con la que los españoles llegaron a esta. Ahora, tras siglos de represión, América se está descubriendo, se está redescubriendo a sí misma, y ese es el propósito de nuestro video: mostrar la verdadera identidad de España, una identidad compuesta por contradicciones, lo que manifestaron los conquistadores en el supuesto descubrimiento de América. En conclusión, si la gente logra ver a España como realmente es, podrá vernos a nosotros, es todo de igual a igual, como se dice en el artículo, no desde abajo como algunos españoles miran todavía al resto de Europa y a los Estados Unidos, ni desde arriba como algunos españoles miran todavía a los países latinoamericanos y a las demás regiones despectivamente llamadas tercermundistas, pues vistos desde abajo todos parecen gigantes y vistos desde arriba todos parecen enanos, pues nosotros pensamos que de igual a igual es la manera de conocer más no descubrir, pues lastimosamente cuando hay un pensamiento mayoritario que prima, donde todo a nuestro alrededor funciona de cierta manera, en este caso a favor de los españoles, y nada proporciona que algo sea distinto a ese pensamiento, ¿por qué habría el individuo de cuestionarlo? Si ya se le ha presentado una sola y única versión aceptada, generando que éste produzca una percepción parcializada de la realidad, que lo inhibe de informarse de algo que contradiga lo impuesto en la sociedad. Es cierto entonces que es muy difícil acabar con una idea que lleva tanto tiempo establecida. Esto se ve reflejado día a día, pues muchas veces, aunque se informa a la gente sobre los estereotipos existentes y se les provean otras perspectivas, siempre va a haber alguien que va a seguir reproduciendo dichos estereotipos y va a seguir haciendo parte del sistema que manda.
Se ve en este corto, se ve en las controversias de Valladolid, pues aunque se falló a favor de los indios, este fue solo el inicio del camino, y se ve en el día a día de nuestra civilización, como dice Mann en su libro. Por lo tanto, es importante exponer la visión de la historia desde la perspectiva de los oprimidos. Nuestro video es una invitación a que las personas tomen por sus propios medios este tipo de asuntos y no tengan miedo a enfrentarse a las mayorías, a denunciar.